Buenas tardes. Estamos aquí con esta tercera conferencia y bueno, agradecemos a toda la asistencia y demás. Yo no voy a hacer un poco la presentación de conferencia. Santiago Padilla de la Serna, natural del Monte, diputado del Derecho, ocupa el cargo de gerente de la Asociación de Pérez de Sevilla y es el actual presidente de la Hermandad Matrina de Nuestra Señora del Rocío del Monte. Persona con gran amor a la Virgen del Rocío, nombrados sus progenitores le impulsan el amor por la Virgen desde muy pequeño. Por su padre también fue presidente de la Hermandad durante largo tiempo. Aspecto que hace que Santiago también siga sus pasos, también va a junta de gobierno en diversos cargos. Y desde el año 2019, de junio del año 2019, cuando ocupa el cargo de presidente. Persona culta, con gran pasión por la literatura y la historia, sobre todo por temas que giran alrededor del Rocío, del Monte y de su historia. Ha publicado artículos en diversos medios de comunicación, es autor de varios libros como Rocío, la cuestión de la gran devoción en el sur en el siglo XX, Rocío Sal sobre Andalucía, a Rocío con Platero o Rocío Reina de la Paz, entre otros. Siendo este último que hace un compendio del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Rocío vivido en 2019. Ha colaborado con nuestra Junta de Gobierno en varias facetas y situaciones, algunas de ellas difíciles, que también nos han presentado, haciéndolo siempre de la más absoluta humildad. El hecho de estar hoy aquí con nosotros para que nos cuente cómo se vive un centenario, ya que como he dicho anteriormente, la Hermandad que preside celebró el mismo de la coronación canónica en 2019. Y qué mejor ocasión a celebrar nosotros el centenario de nuestra romería que compartir con todos el punto de vista y la experiencia vivida también un acontecimiento tan especial y que dejó una huella importante incluso más allá de nuestra frontera y sobre todo vivida por una persona de la relevancia frontera. Solamente me queda agradecerte hoy aquí tu presencia y desearte que tanto tu Virgen de Rocío como el Señor de los Ángeles la acompañe aquí en tu familia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los asistentes. En primer lugar, quería agradecer vuestra asistencia en esta tercera conferencia organizada por la Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles. Acto del que es parte de la programación tan exquisita que la misma ha organizado durante este año mundial, en el que se conmemora el centenario de nuestra romería, siendo el mismo la antesala de un gran acontecimiento como es la bajada de nuestra patrona, la Reina de los Ángeles, el próximo fin de semana. Asimismo, nos orgullece tanto al pueblo galán como a este queridísimo ayuntamiento contar hoy con la visita y presencia de don Santiago Padilla, presidente de la Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío del Monte. Será siempre un verdadero placer recibirle y abrirle las puertas de nuestro municipio, en el que cree y deseo que se sienta como en el suyo propio. He tenido la gran suerte de poder conocerte y compartir algunos ratos de conversación. Y sin duda alguna, eres una persona amante y apasionada de tu pueblo, de sus tradiciones y, por supuesto, de tu hija, la Virgen del Rocío. Esto con el que me identifico absolutamente al sentir lo mismo por mi pueblo de Lara. Te deseo de corazón, aunque realmente sé que no lo necesitas, que la conferencia de hoy siga permitiendo profundizar aún más en la historia de nuestra comunidad, potenciando y renovando el verdadero orgullo de todos los alameños y alameñas sobre la vida. De corazón, muchas gracias por estar hoy aquí en todas nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes. Señor hermano mayor de Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles, Real e Ilustre Hermandad Matriz de la Virgen de los Ángeles de Alaska, ilustrísimo señor alcalde, gracias por acompañarnos, y a todos los que habéis querido participar de esta iniciativa de la Hermandad en este esfuerzo que lleva haciendo a lo largo de este año para celebrar el centenario de su romería. Cualquier acto de eso tiene un montón de puntas,
¿no? Parece que es fácil, pero la ciudad que tiene un montón de ventajas. Y bueno, creo que el Salón de Arte tiene un aforo muy bueno, de poder hallar unas cuantas plazas y se encuentra de todo en estas convocatorias. Así que felicitaros por el aniversario y por la convocatoria. Realmente la conferencia que me proponía Antonio, yo no la había hecho. Hay conferencias que yo he hecho en distintos sitios. Trabajan un poquito y esta conferencia la he preparado para hacerlo. No sé si era por hacerlo o no. Ustedes lo dirán al final. Celebrar un centenario. Es consubstancial a la naturaleza humana el hecho de celebrar distintas cuestiones, ¿no? Consubstanciales, especialmente el nacimiento y la muerte, que quizás sean las experiencias que más nos estremecen a los seres humanos, el nacimiento y la muerte de las personas. Pero además hay una serie de movimientos culturales, las propias religiones, que han influido y han acentuado esto a lo largo del tiempo. Cuando celebramos la Eucaristía, celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, el cristianismo es probablemente uno de los movimientos que más han favorecido esta tendencia a celebrar. Ahí está el santoral, los santos que celebramos a diario. Esto se inicia en la era paleocristiana, que empieza con los mártires, celebrar el aniversario de la muerte de los mártires, aunque a lo largo del tiempo pues, otras personas que han muerto en labor de santidad o también santificadas, pues se han incorporado a este calendario hasta el punto de que hoy celebramos a más de 10.000 santos a lo largo de los 325 días del año. Pero no solo la religión católica, como digo, esto es consubstancial para la naturaleza humana. La República Francesa, a partir de 1792, empieza a hacer un calendario laico, un calendario de otro tipo de celebraciones distintas a las celebraciones cristianas. Pero es que si nos venimos más cerca en el tiempo, a partir de 1945 se crea la ONU y hoy celebramos a lo largo del año múltiples citas, por ejemplo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y eso lo sabe la gente mejor que el día que celebramos ya San Antonio de Padua. El día de San Antonio de Padua es una fiesta significativa. Pues hoy cada vez más, en una sociedad cada vez más laica, esta necesidad que tenemos de celebrar distintas cuestiones. Se supone que la ONU, todos los organismos que pertenecen a la ONU, organizan estas cosas para que tomemos conciencia, para que tengamos conciencia de estos tipos de problemas, el Día de la Tierra. El ámbito militar también ha sido un ámbito en el que tradicionalmente pues, se han conmemorado grandes batallas, por ejemplo. Hoy tenéis, cuando ir a Roma en los próximos meses, hoy tenéis la famosa columna de Trajano, que está en el foro romano, que cuenta la conquista de Rumanía, de Dacia. Pues, un recuerdo de aquella guerra que duró 5 años, en aquella época, o el arco de Tito, por ejemplo, es algo también muy representativo del ámbito militar. Y como digo, ha habido a lo largo del tiempo, conforme ha ido evolucionando la sociedad, pues han ido tomando conciencia de este tipo de cosas. El Renacimiento, por ejemplo, que es una época en la que se hace una mirada retrospectiva a toda la cultura griega, romana, etcétera. Es una época en la que toma valor, las cosas antiguas toman valor que no habían tenido en épocas anteriores. Ahí tenemos que situar dos hechos importantes. La aparición de la imprenta en 1440, que va a ser un vehículo de difusión y que va a servir también para celebrar múltiples cosas. Y me he tomado también la libertad de poner ahí, en este contexto, el nombre, vuestro Benito Arias Montano, que es también un producto, prototipo de esa época, que toma conciencia de la historia, de los personajes de la historia, etcétera, etcétera. Si avanzamos en el tiempo,
Bueno, como consecuencia de la imprenta, pues empezamos a tener nuevas formas para difundir la devoción de las imágenes. Ahí os he puesto dos grabados de la Virgen, uno, el más antiguo, que es el que tienen ustedes a la izquierda de 1754, que es el de Eslava, y otro de finales del siglo XVIII. Una de las consecuencias que va a tener la aparición de la imprenta a partir del siglo XV. En el siglo XVII se produce un acontecimiento importante en la historia de los que es el patronato. Es una época en la que son nombradas patronas de los pueblos muchas imágenes de la Virgen a lo largo de este siglo. El monte que nombra patrona de la Virgen en 1657. Y curiosamente, este patronato, que es una fecha que vamos a ver que se ha celebrado en distintos aniversarios después, pues estaba muy vinculado con el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Un dogma que se inicia, la lucha para conseguir este dogma de la Iglesia, se inicia en Sevilla en 1417. Fijaros que una de las representaciones más antiguas de la Virgen de los pies de la que tienen ustedes en este azulejos de 1696 ya tiene una leyenda abajo que pone que habla de la concepción inmaculada de la Virgen. Esto va a ser un hecho que Sevilla lucha durante mucho tiempo, el dogma no se consigue hasta 1754 y para la historia de los siglos es fundamental. Aquí tienen ustedes el escudo de una hermandad señera de Sevilla, no sé si cada uno lo va a ver, los más católicos lo va a identificar, de la hermandad del silencio, que es la primera hermandad que hace un voto inmaculista en 1715, la primera que hace un voto de sangre en defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Ya verán que todas estas cosas van a tener repercusión a lo largo del tiempo. El rocío, que se dice que la Virgen es la Virgen del Espíritu Santo, nació unido a este dogma de la Inmaculada Concepción. Cuando la Virgen nombrada patrona del monte en 1556, el motivo fue el voto de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y con motivo de hacer el voto de la Inmaculada Concepción de la Virgen, se nombra patrona del monte. Y es importante saber que era la devoción que estaba más lejos de los almonteños. En la montaña hay muchas devociones a la Virgen. La Virgen del Rosario, la Inmaculada, la Soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la que estaba más lejos, que estaba a 3 leguas de distancia, aunque había que ir prácticamente, expresamente a rezarle, pues esa va a ser la que va a prevalecer sobre todas las devociones marianas, sobre las que había, no solo en la parroquia, sino en tantas ermitas y capillas que había en la plaza urbana del pueblo. Eso, como digo, se puede significar. Y cada significado que tiene este dogma para la historia de los siglos, ustedes se fijarán, y esto os ocurre a ustedes también, que el símbolo de la Virgen en nuestra 127 hermandades filiales es un sin pecado. El sin pecado era una proclamación pública del voto de la Inmaculada Concepción, cuando la Iglesia no lo había reconocido. Los primeros sin pecados del rocío son anteriores al voto del dogma de 1674. Bueno, pues andando el tiempo hay otros movimientos que van a incidir en el que la humanidad empieza a tomar conciencia de cuáles son sus personajes más relevantes de los distintos países, sus episodios históricos más importantes. La revolución, la Ilustración por un lado y la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII van a ser determinantes para eso. A partir de ahí vamos a ver celebraciones que no se habían hecho nunca antes. Por ejemplo, el descubrimiento de América, uno de los hitos más importantes de la historia de Andalucía y de España, que cambió el paisaje de nuestro pueblo donde había una monotonía absoluta, cambiaron radicalmente, porque empezó a venir la plata de América y empezaron a exportar productos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se celebra por primera vez hasta finales del siglo XIX. Es decir, la primera vez que se celebra el descubrimiento de América es en 1792, tercer centenario del descubrimiento de América. Antes si se había hecho, no había tenido sentido nunca. Tiene ustedes el momento que se erigió frente a la radio, y que es una excepción que se ha restaurado hace poco tiempo. Fue un gran acontecimiento a nivel nacional, un gran acontecimiento a nivel nacional. Y estamos hablando de un acontecimiento que no era religioso, que tiene la faceta religiosa de todo lo que se puso para la extensión de la religión católica en América.
Les voy a dar otro dato interesante. Ahí tienen ustedes un plano antiguo de Almonte, pero me daría igual poner el de Alaska. Este plano es de principios del siglo XX. Difícilmente encontrarán ustedes en sus calles nombres de personajes, de batallas. Los nombres eran accidentes. Calle La Laguna, calle El Cerro, por cierto, que todavía existe. Una calle específicamente, de un proyecto no entiendo, como una calle céntrica de un pueblo como Almonte, sigue teniendo el nombre de un accidente geográfico. La incorporación a los callejeros de personalidades, de hitos, etc., es un hecho relativamente reciente, finales del XIX y principios del siglo XX. Anteriormente eran accidentes geográficos. Hay un hecho que va a tener distintos aniversarios, que es la figura de Santa Teresa de Jesús. Sobre todo en el siglo XIX se toma conciencia del sentido de Estado. Anteriormente no existía ese concepto, un concepto que nace sobre la Revolución Francesa. Y a partir de esa fecha se buscan personajes, acontecimientos que refuercen el sentido de nación. Bueno, pues uno de los símbolos que se van a utilizar en España es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa había nacido en 1515 y había muerto en 1582. Fue beatificada en 1622. Bueno, pues cuando se cumple un aniversario, en 1882, en 1915 y en 1922, se van a hacer grandes celebraciones en España por primera vez en la historia. Por ejemplo, en 1915, el arzobispo de Sevilla, entonces era don Enrique Almaraz Sánchez, que era muy devoto de Santa Teresa, hasta el punto de que mandó a hacer una capilla a Santa Teresa en la Catedral de Sevilla. En la capilla que hay en la Catedral de Sevilla, Santa Teresa la promueve él. En 1915, coincidiendo con ese aniversario de la Santa, organizó una peregrinación de la archidiócesis de Sevilla a Alba de Tormes, donde había nacido Santa Teresa. Es decir, estamos en los albores de la conciencia, de tomar conciencia de la celebración de estos acontecimientos. Otro hecho importantísimo que se celebra a principios del siglo XX, yo creo que por primera vez, fue el tercer centenario del Quijote, que se celebró en todo el país. Aquí hay, no me voy a poner a leer, pero ¿cómo surge la idea? En un periódico de tirada nacional, pues alguien se le ocurre decir que cómo no se va a celebrar el tercer centenario de una de las obras más importantes de la historia de la literatura. Se celebra en toda España, incluida Huelva. Huelva capital se celebra. Se producen sellos conmemorativos, medallas, libros de recordatorio de esta aniversario. Pero es que además, cuando llega la fiebre de las coronaciones canónicas a España, que se produce a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchas de las coronaciones que entonces las autorizaba Roma, que tenían eran más difíciles, y como sabéis la procede de los obispos diocesanos desde hace un tiempo para acá. Entonces había que publicarla a Roma, le dieron una experiencia a Roma, justificando por qué se coronaban las imágenes de Dios. Se coronan a finales del XIX y principios del XX muchas imágenes en Hispanoamérica y en España. Bueno, pues concretamente la coronación de la Virgen de los Reyes de Sevilla, que es la primera que se hizo en la archidiócesis de Sevilla y en Andalucía entera, en 1904. Ahí tienen ustedes el momento en el que le muestran al cardenal Espínola, que estaba ya muy mayor, el que tienen ustedes abajo, el que está arriba, el nuncio de su santidad, el momento en el que le enseñan las coronas en el Palacio Principal de Sevilla. El motivo de esta coronación, uno de los motivos, fue el 50 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. Hemos hablado que el dogma fue en 1854. Pues en 1904, uno de los motivos que justifica la coronación de la Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis de Sevilla, patrona también de Alaska y de Almonte, porque nosotros no tuvimos diócesis de Huelva hasta 1953, es este 50 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero es que si nos vamos a Covadonga, la coronación de la Virgen de Covadonga, en 1919, ahí tiene ustedes al rey, el mismísimo rey estuvo la coronación de la Virgen de Covadonga. El motivo es el aniversario
de la batalla de Córdoba, en la que se inicia la reconquista de España, ¿no? Que está fechada en el 719. Es como motivo de este aniversario se corona a la Virgen de Córdoba. Pero esta necesidad de celebrar y de dejar memoria no es solo al nivel de las élites, a estos niveles. También hay un nivel más sencillo, que es el de los devotos. Me imagino que aquí habrá también algunos devotos. Estos cuadritos que nos cuentan la historia de personas del común, de la calle, que han vivido milagros de la Virgen y que tienen dejar constancia. Todas las ermitas rurales, la ermita de Rocío tenía un cuarto de los milagros, hasta 1963, cuando se reveló. Un cuarto en el que sus paredes gritaban a los cuatro vientos los favores de la Virgen, enfermedad, naufragio, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas que regalaban esos cuadros querían dejar memoria de esa experiencia extraordinaria que habían vivido. Andando el tiempo, nos situamos en la coronación de la Virgen del Rocío, 1919, que marca un antes y después en la historia de la devoción del Rocío. Como estaba diciendo, en aquella época se hacen muchas coronaciones, pero no eran tan fáciles como hoy. Concretamente, en la Arquidiócesis de Sevilla se había hecho la coronación de la Virgen de los Reyes en 1904. En 1916 se coronó a la patrona del puerto, Santa María, la Virgen de los Milagros, y en 1919 se corona a la Virgen de los Reyes. Fijaros la secuencia de los días. Es verdad que por medio se había producido la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que frenó un poco, porque la coronación de la Virgen de los Milagros, la idea arrancó años antes, pero coincidió con el inicio de la Guerra Mundial y eso frenó la coronación. Bueno, como digo, esto marca un antes y después en la historia del Rocío. Ahí tienen ustedes abajo a la derecha el monumento del Real, que algunos no lo reconoceréis porque en 1979 sufrió una modificación importante, se amplió el perímetro en torno al monumento para protegerlo de los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el monumento como se inauguró en el año 1920. Es la primera vez que se deja en las calles de Rocío memoria de un acontecimiento de la historia de Rocío. Un acontecimiento que trajo a la aldea, cuando había poco más de 60 choques, trajo más de 20.000 personas, por caminos de la vida, por personas de la carretera. 20.000 personas. Y el primer camino fue el cardenal. Llegar al Rocío en aquella época no era fácil y menos fácil. Fijaros hasta qué punto marca un antes y después que la plaza de del Rocío toma su nombre a raíz de la coronación de la Virgen del Rocío. Antes de la coronación de la Virgen del Rocío no había en el mundo en ninguna calle una referencia a la Virgen. La plaza principal del pueblo, a raíz de la coronación de la Virgen, de modificado, cambiado su nombre en Plaza de Virgen. Cuando se reinaugura la parroquia del Monte, la parroquia del Monte se tomó en el 36, octubre del 36. Cuando se reinaugura la parroquia del Monte en 1949, que es una fecha a celebrar a partir de ese momento, la estampa que se hace en el oratorio, que ellos también se utiliza como símbolo de la Virgen de Rocío, que no había tenido altar en la parroquia. Antes del 26, la Virgen de Rocío no tenía altar en la parroquia del Monte. Altar del cielo funcionaba el cuadro del altar de Santiago Martínez, un altar dedicado a su devoción. Ese es el nivel al que está el Rocío ya en el Rocío. Ahí he sacado una relación de la celebración del Rocío a lo largo del tiempo. Esto yo no lo había hecho nunca, me he dedicado ahora a poner en orden esta información. La primera celebración que se hace del Rocío es un centenario. Fue el centenario del Rocío, 1913. Estamos dentro de esa órbita que hemos visto antes de la celebración del Quijote, de Santa Teresa, de que hay ya un ambiente propicio en esa época, a principios del siglo XX, de celebración. Y se hace una celebración en agosto, se invita a las hermandades de entonces, que eran muy pocas, en 1919 había 12 hermandades bien, la última rociana del condado, con el 13 había ordenado 9 días, nadie más, porque además algunas hermandades antiguas habían desaparecido en el siglo XIX. Es un siglo muy convulso y muy complicado para la gente.
Pero pues en 1913 se hace esta celebración, se coloca una lápida, que es la primera lápida que se coloca en el antiguo de Jesús. Esta lápida la repusimos nosotros en el año 2020, cuando ustedes entran en el santuario, a la izquierda, arriba, hay una lápida en el... Fue la primera vez en la que el Rocío hizo una celebración de su historia. Hay conciencia de su mundo. A partir de ahí nos tenemos que ir a 1953. 1953. Para celebrar de nuevo un aniversario. No, perdón, es la primera vez que se celebra, fijaros que el patronazgo de Virgen es 1353. Es la primera vez que se celebra un aniversario del patronazgo de la Virgen de los Remedios. 300 años. 1953. Hubo una procesión extraordinaria en el Rocío con la Virgen de Pastora. Es la primera vez que la Virgen hace una procesión extraordinaria de Rocío de Pastora con la peana de plata, sobre la peana de plata. La Virgen de Rocío, cuando se dice de Pastora, nos han quedado una peana muy sencilla de madera. Como decidieron entonces, decidieron hacerla de ese modo, cuestión que se ha repetido, como veremos en otros aniversarios. Después de 1953, la siguiente fecha es 1963, que es otro aniversario de Rocío Chico, 150 aniversario de Rocío Chico. Y este sirvió, la Virgen había sido traída al monte porque se iniciaron las obras de arribo de la antigua ermita para construir el nuevo santuario, y este Rocío Chico se celebró en el monte de forma extraordinaria. Andando el tiempo, nos tenemos que ir a el cincuentenario de la coronación de la Virgen, que fue solo una misa. Se celebró una misa en el Real, invitaron a los que quedaban vivos, que habían participado activamente en la coronación en el año 19 y poco más. En 1988 tenemos un nuevo aniversario de Rocío Chico, es la fiesta que más se ha celebrado, ahora contaré brevemente el Rocío Chico, 1988, 175 años. A partir de ahí nos vamos al 2003. Fijaros que conforme nos vamos acercando en el tiempo se van multiplicando las celebraciones. 2003 nos encontramos con el 350 aniversario del patronato, también celebraciones muy fuertes. Prácticamente era una familia extraordinaria de la Virgen, un poco más, un poco más. Ya veremos cómo esto se complica. Ahí tienen ustedes imágenes que os contaba antes, se hizo en 1956 y después se repitió en un par de ocasiones más, la Virgen de Pastora en la peana de Reina. Ahí tienen ustedes las últimas celebraciones. Fijaros cómo se van acortando los momentos de celebración. 2013 celebramos el centenario de Rocío. Pero yo diría que es la celebración más importante que acaba de la hermandad. Ahora me algunas de las cosas que hicimos para celebrar el bicentenario. Es verdad que no es lo mismo un centenario o un bicentenario, un 75 aniversario o que un 25 aniversario. No es lo mismo. No se lo hace eso porque hay un periodo de tiempo más dilatado, más gente que ha vivido, etcétera, etcétera. 2019 celebramos el centenario de la coronación de la Virgen de Rocío. 2020 hemos celebrado el centenario de los títulos de Real y Pontificio. Título de Pontificio es un título que ya hoy no se puede obtener, con el cambio del Código de Derecho Canónico de 1983, no se puede obtener, solo lo pueden tener las instituciones que lo recibieron antes de esa fecha. En 2020 celebramos también, metidos en la pandemia, el centenario del monumento de la coronación, porque el monumento se inauguró un año después de la coronación, en agosto del 20, y en 2023, que es la más reciente, hemos celebrado el 30 aniversario de la visita del Santo del Papa San Pablo II, que es el acontecimiento más importante de la historia. Decía que el Rocío Chico es la celebración que más se ha celebrado. El Rocío Chico, contándolo brevemente, es un episodio de la Guerra de Independencia que tuvimos en la generalidad. Todos los pueblos tenían obligación de crear una milicia cívica. La milicia cívica era un ejército de españoles al servicio de los franceses. En Almonte se produce un desafío a los invasores, en un episodio de guerra de guerrillas que mata al capitán que estaba al frente del destacamento de 5 soldados, y los franceses, donde se derramaba sangre francesa, tenían la máxima, que esto no lo inventaron los franceses, después de toda la guerra, para que no ocurriera en el pueblo de lado, ni del otro lado, ¿no? Pasar el pueblo a sangre de fuego, a cuchillo.
los alimenteños se encomiendan a la Virgen, venía una partida importante del ejército francés a cumplir la orden y a la altura de Pilas, cuando estaban a la altura de Pilas, hubo una misteriosa contraorden y no llegaron los montes, al monte se acabó. Eso ocurrió en agosto de 1810. Pues, en agosto de 1813, cuando ya los franceses se vieron, estaban a punto de estaban saliendo de España, se hace el voto de Rocío, por siempre jamás una función votiva de gratitud a la Virgen cada 19 de agosto. Existe la casa donde estaba establecido el capitán francés, que estaba en el ferro, que es esa que tiene ustedes abajo, si van que probablemente pueden ver esa casa que sigue diciendo, era probablemente la casa más distinguida del pueblo, por eso estaba el capitán francés, la milicia, los soldados estaban en el convento de Mismo, que estaba en Chinocorro, pero el capitán estaba en la casa del pueblo. Conservamos esa puerta que tienen ustedes ahí, esa puerta la pueden ustedes ver en el sector de San Pedro de Rocío, donde se ve el agujero de la bala que mató al capitán francés que estaba en el. Bueno, pues con motivo del bicentenario de los Rocío, es la primera vez que se ilustra este episodio. Tienen ustedes ahí arriba dos acuarelas que hicieron del orden del siglo VIII, porque hicimos una gran exposición, que es la que tienen ustedes aquí a la izquierda, intercesora de Almonte, en el verano de 2011. Claro, como he dicho antes, el tema de la guerra de independencia va del 10 al 13. La Junta, en la que yo entro como secretario, entramos en junio de 2011. La anterior de correo de salida no ha hecho nada, arrancamos nosotros la celebración del bicentenario. Ahí tienen ustedes, por primera vez se hace un cartel de una celebración, que tiene ustedes un poquito pincelado, se hace un logotipo. Estas son las exigencias de las nuevas celebraciones, esto no es que nada de esto, un cartel, un logotipo, ¿vale? Y se hizo una memoria al finalizar el bicentenario, que es un ejemplar para demandar, para que consideréis donde se deja memoria de todo lo que hicimos para celebrar. Hicimos un ciclo de conferencias bastante interesante, mensajeros del bicentenario, que además empezó en el otoño de un año y se extendió mes a mes hasta agosto del año siguiente. Lo abrió el arzobispo de Santiago de Compostela, que aquí tiene arriba en el centro. Lo cerró Julio Mayo, el historiador Julio Mayo. Se hizo un cartel, nosotros no hacemos cartel de los edificios, exactamente, pero ese año hicimos un cartel para recordar el bicentenario. La siguiente celebración importante ha sido, que decía Antonio, el centenario de la coronación de la Virgen de María. A mí me coge el bicentenario como secretario de la hermandad y a mí se me encomienda la organización de todo lo que se hizo, un programa bastante extenso de actividades, y también me coge el secretario en 2019 que también se me encomienda la realización de este programa de actividades. Como hecho importante del bicentenario es la concesión del primer año jubilar de la historia de Rocío. Nosotros aprovechamos que coincidía el bicentenario con un traslado de la Virgen del Monte, que ustedes saben que hace cada 7 años, y es relativamente excepcional. Unimos esos dos acontecimientos para solicitar a Roma una actividad que se nos concedió primero. En el año 2019, como motivo del centenario de la coronación, que también coincidió con un traslado de la Virgen, se solicitó el segundo año jubilar de la historia de la Virgen. Ahí tienen la apertura de la Puerta Santa, que además lo hicimos en la romería, una romería de Rocío, de Corte, y tienen pues el logo, ya no solo un logo para celebrar y abajo regular, sino un logo que compartimos con el Ayuntamiento de Almonte de la celebración de la infancia. Son, como digo, los dos programas de celebración más importantes que ha celebrado el Rocío en su historia, por número de actos, por personalidades que se han añadido, etcétera, etcétera. Yo cojo el centenario de la coronación como presidente ya al final, se celebraba hasta junio del 19, que es cuando yo entro. Y nosotros, antes de que terminara ese año, hicimos una gran exposición, parecida a la que habéis visto ustedes
ahora con la Reina de los Ángeles, que se llamó 100 obras de arte. Conseguimos reunir de 100 artistas, distintas pinturas, esculturas, cerámica, orfebrería, bordado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la venta de estos artículos, que se dieron a profesionalmente, pues eran artículos de la obra social de un país. La primera vez que nos tocó una iniciativa de este tipo, que después la llevamos a ver, no llevamos a un. Y lo último que yo hice es que nos fuimos en Navidad, me llevé a mi familia, nos fuimos a Toledo y le rendimos tributo al Cardenal Almada. El Cardenal Almada, después de hacer la donación de la Virgen del Retiro, es nombrado primado de España, estimado a Toledo, en 1920. Y murió poco tiempo después, murió en 1922. Él está enterrado en la Catedral de Toledo y nosotros pudimos hacerle una ofrenda de gratitud al Cardenal Almada. Las celebraciones del centenario de los títulos. Bueno, estuvieron los reyes en Almonte, estuvieron de milagro, pobre de decirlo, porque esto ocurrió el 14 de febrero de 2020 y se retrasa una semana o 10 días por la pandemia. Esto ocurrió de milagro. Casi siempre que los reyes han estado en el Rocío, y no han estado muchas veces, realmente don Juan Carlos estuvo una vez, en el año 1992, con motivo de la cobertura de los procesos marianos biológicos, que se montó en la Universidad de Lima Maíz, un gran acontecimiento, y el que hasta ahora, yo creo que también tuvo una ocasión al principio. Pero desde la democracia para acá, casi siempre, salvo en 1992, cuando el gobierno no está por el perfil, ha tenido alguna relación con el nano. Y concretamente, aquí vemos también un congreso que se hizo con motivo del 50 aniversario de la creación de la Unión. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Nosotros aprovechamos este aniversario para incorporar un cuadro, un lienzo del rey, nuestra casa hermandad. Todos los hijos que tenemos los títulos, pues tengamos fotografías, pues tengamos el lienzo. Y él vio en la visita, en aquella visita conoció ese lienzo que se pintó prácticamente, yo creo que se pintó en una semana de día. Lo pintó muy de barrera, está bastante bien. Y bueno, pues salió buscado otro autor, que hubo que buscar a ese señor que en una semana de día hizo el retrato del rey, y el rey lo pudo ver en su visita. Y a la derecha tienen ustedes que estamos con las mascarillas puestas. Esto parece mentira, hemos salido de este mundo. No me imagino que aquí ocurriría igual, por tener responsabilidad durante tiempo fue muy complicado. De una lápida que la verán ustedes cuando entren en la parroquia de Monte, entrando a la izquierda, en la que dejamos en memoria del centenario, del título de Real y de la visita del rey con este motivo, en febrero de 2020. Y también se cumplía aniversario del título de pontificio. Nuestra voluntad hubiera sido ir a Roma, fue imposible, las circunstancias lo dejaron. Y entonces hicimos este lienzo, también lo hizo la misma artista, el Papa actual. Y en la mano, además, está mostrando la encíclica Laudato Si, que es la primera encíclica que hizo cuando fue elegido Papa, y que habla del cuidado del medio ambiente. Los ríos están en medio natural, y nosotros hicimos una edición solicitando autorización a Roma de la encíclica. Pues aparece por la encíclica que nosotros hicimos. Estoy terminando. La última celebración, con motivo del 30 aniversario de la visita de Jesús del Papa, el acontecimiento más importante de la historia de Brasil, que ocurre el 14 de junio de 1993. Sabéis que celebramos por la zona de Venezuela. El Papa no vino hasta el año 93. En el se celebraba el congreso, como dice, en Huelva, congreso mariano en Huelva. Se colocaron muchas imágenes de la provincia de Huelva, muchas imágenes, de todo Montemayor, muchas imágenes en aquellos años. Y en 1993
el Papa viene a coleccionar el Congreso Eucarístico de Sevilla y en esa agenda que consiguió meter en la visita posible, es verdad, yo fui testigo de aquella visita, que estuvimos activados en través del Papa de León, porque es un día de calor tremendo, en junio, había San Huelgo por la mañana, coronó a la Virgen de los Milagros, la Virgen de la Pinta, y por la calor que hacía, hubo una vez de vida y al final. Bueno, pues el año pasado celebramos el 30 aniversario de esta visita, por eso estuvo el nuncio de Santidad de la Rodríguez. También había estado en 1988, para hacerlo, pero solo vino a la misa de certificar. Esta es la vez que el nuncio ha estado más tiempo en la Rodríguez de Jesús, llegó el sábado por la tarde y se fue el lunes a mediodía. Y hicimos el seguimiento que tienen ustedes ahí del Papa, que no teníamos el lienzo de él, y que cada vez que se celebra el 14 de junio nos gusta ponerlo en el altar, lo mismo que cuando se celebra su fiesta como santo. Bueno, pues le encargamos el lienzo a Raúl Berjosa, que es un de Málaga, está bastante difícil, bastante preciso, y ya lo hemos incorporado al patrimonio de la hermandad. Y con este motivo también vamos a ir a Roma, con este motivo y con el centenario del título pontificio que no pudimos ir, vamos a ir a Roma ahora a finales del mes de agosto. Tenemos previsto. Bueno, ustedes tenéis también, esta mañana me está fijando con un poquito más detalle que otras veces. Aquí ha habido personas que han guardado memoria de personalidades, de momentos importantes de vuestra historia. Tenéis, yo creo que un gran timbre de gloria que es de Victoria Montano, uno de los años más que está claro de España de su época, que también porque vino a la ciudad de aquí, que terminar de la tierra. Entonces, hay bastante testimonio, incluso temprano, está el monumento de Monaguer en 1983, de la conciencia de este tipo de cosas. Y me gustaría concluir con lo que yo creo que debería ser un centenario. Algunas de las cuestiones que deberíamos presentar en un acontecimiento de futuro. Un centenario debería ser una ocasión para revitalizar una devoción, tanto para acercar a los hermanos, como acercar a los vecinos, como acercar a los devotos. Creo que debe estar. Y es verdad, yo lo dice alguien que ha organizado los acontecimientos, como he dicho, que muchas veces no nos da tiempo a pensar las cosas. Cuando tenemos de cabeza, viene el aniversario, ¿qué hacemos? Pero yo creo que merece la pena, por lo menos, hacer este análisis, aunque sea posterior, ¿no? Una ocasión para revitalizar una devoción, y más en los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos, los que vemos un desapego al tema religioso por un lado, pero por otro lado, hay cada vez más gente necesitada de tener dónde agarrarse, algo que tenga fundamento donde agarrarse. Por tanto, es una oportunidad para esta labor tan necesaria. Yo creo que es también una oportunidad para revisar y actualizar los objetivos de la vida. Los tiempos cambian, nada es igual a lo que era. La sociedad está cambiando en todos los niveles. ¿Cómo podemos responder mejor a las necesidades de este momento, del futuro? Yo creo que un centenario tiene que ser también una ocasión para hacer esta reflexión. Una ocasión para, a ver si soy capaz de leerlo. Gracias, Antonio. Gracias por la pregunta. Para afrontar nuevos retos. Seguro que la hermandad tiene nuevos retos. Cosas que han quedado aparcadas por los motivos que sean. Y que en el impulso de esta celebración puede ser un momento para ponerlo en valor. Es una oportunidad para mejorar la visibilidad de esta devoción y de la institución. Una oportunidad, todos los actos que estáis haciendo, por la decisión que tienen, es una oportunidad para que gente que a lo mejor, por lo que sea, no se ha parado a pensar ni a reflexionar
ni un minuto siquiera se pare a hacerlo en este momento. Que venga atraído por los mensajes que están lanzando a través de las redes sociales. Ocasión para establecer sinergias con otras entidades e instituciones públicas y privadas. Son asuntos, tanto públicas, administraciones, como privadas, con otras hermandades, con otras entidades. Esto al final sumar, multiplica. A veces en las hermandades hay administraciones de la cultura de proteger lo mío, y no le doy al lado porque no vaya a ser que. Yo creo que en estos tiempos sumar multiplica. Oportunidad para mejorar el patrimonio, de la humanidad. Aprovechar que hay gente con una celebración de este tipo que está más fácil para dar un negativo, para ayudar, para colaborar, y por último, seguro que más puntos, cuestión de darle una pensada un poquito más larga. Ocasión para dilatar su historia. Este centenario que está celebrando, yo creo que es bonito que dejéis testimonio de lo que habéis hecho para que cuando vengan los que tengan que venir, en el 125, en el 150, en el 200, tengan una referencia del nivel de conciencia que hubo para celebrar este día. Y quiero terminar, porque termino ya, felicitando a Antonio, a la hermandad,